días a todos. Gracias por la presentación. Yo os voy a hablar de la embolización arterial en el hombro doloroso, porque más allá del hombro congelado ya estamos tratando el hombro que duele. La charla la voy a organizar en estos 6 puntos que voy a ir desarrollando y los objetivos van a ser conocer las indicaciones de la embolización en el hombro doloroso, describir la anatomía vascular, desarrollar los aspectos técnicos más relevantes y mostraros los resultados clínicos. La embolización arterial en el hombro empezó en una patología que llamamos inflamación capsular, que supone el engrosamiento de la cápsula de la articulación del hombro y que iba a provocar dolor crónico, un dolor que característicamente predomina por la noche y que genera gran limitación en el movimiento. La prevalencia en la población general es de un 2 a un 5% y afecta en su mayoría a mujeres jóvenes, alrededor de los 40 a 50 años. La fisiopatología de por qué se produce no está clara. Lo que sí que sabemos es que existe un engrosamiento y una degeneración de esta estructura, de la cápsula, y que esto microscópicamente asocia generación de vasos, angiogénesis y una combinación de sinovitis, de contractura fibrótica en una estructura que vamos a definir después, que es el intervalo rotador, en la cápsula y en los ligamentos. Esto genera, en definitiva, un estado inflamatorio y una estimulación de las fibras nerviosas adyacentes. En la imagen que podéis ver, lo que estaríamos viendo es una comparativa entre un paciente que tiene esta patología de hombro rígido doloroso y un paciente que tiene una rotura tendinosa. Y lo que nos llama la atención es el gran aumento del aporte vascular, que correspondería a las estructuras azules, y cómo están rodeadas en rojo las estructuras nerviosas que se ven estimuladas por ese aumento de la vascularización. Este sería un poco el resumen en cada una de las estructuras del hombro, que no me voy a parar porque sería demasiado extenso, pero la conclusión patogénica es una fibrosis de la cápsula articular y una limitación del movimiento de la articulación. En 2014 se llegó a un consenso en la clasificación de estos términos porque parece que como que hombro congelado es todo lo que cuando un paciente no mueve. Y entonces se ha llegado a 2 conclusiones muy claras, que son las que utilizamos hoy en día, y uno es el hombro rígido primario o idiopático, que comúnmente se conoce como hombro congelado y que se desarrolla de forma espontánea sin un desencadenante conocido. Se desaconseja el término de capsulitis adhesiva, que a día de hoy seguimos utilizando todos porque es una forma de entendernos, pero se desaconseja porque no refleja la patogenia que os acabo de explicar que hay debajo. En cuanto al hombro rígido secundario, pues es un término que empleamos cuando la rigidez sí que se debe a una causa conocida, ya sea intraarticular, capsular, extraarticular o neurológica. Cuando es un hombro rígido secundario, el paciente sabe definirte perfectamente qué le ha ocurrido, a raíz de qué momento él ha empezado con dolor y a dejar de moverlo. Entre las causas del hombro rígido secundario os voy a describir las más importantes. De ella, la más importante sin duda es el hombro posquirúrgico. La rigidez de hombro es una de las complicaciones más importantes y frecuentes tras la reparación quirúrgica del manguito rotador, que es la cirugía de hombro también más frecuente, con una incidencia que supera el 30%. También traumatismos de miembro superior y fractura de hombro, que generalmente va asociada al traumatismo. En todas estas 3 causas que os acabo de describir existe inmovilización del miembro superior y ese es el factor de riesgo más asociado a desarrollar rigidez de hombro. En cuanto a los factores predisponentes, se considera que hasta en el 85% de los pacientes existen otros factores que una vez que el paciente se presenta con esta patología, indagando en su anamnesis y en su historia, descubres que existen, y hasta en más de un tercio de los casos hay más de 3 factores asociados. De ellos, los más importantes es la diabetes, las alteraciones tiroideas y el tabaquismo. La enfermedad en sí, como os acabo de decir, es una entidad muy dolorosa, muy incapacitante en gente joven que normalmente está en actividad laboral, con un curso muy insidioso y muy prolongado. En esta gráfica podéis ver las fases por las que pasa la enfermedad. Como veis, tiene un rango temporal que puede superar los 2 o 3 años incluso, y que pasamos por una fase dolorosa que afortunadamente es bastante corta. Después de esa fase dolorosa tan intensa llega a instaurarse la rigidez y es ahí el momento en el que solemos diagnosticar la enfermedad. Tenemos un retraso diagnóstico aproximadamente de unos 8 o 10 meses
Y posteriormente la curva va bajando hacia la recuperación en gran parte de los casos. Lo que ocurre es que desde hace varios años que se empezó a estudiar esta patología y a intentar valorar otras opciones terapéuticas, se veía que en un porcentaje que superaba el 20% de los casos no llegaban a recuperar o que recidivaban. En cuanto a la anatomía, 2 pinceladas para entender la técnica. Nos vamos a centrar en la articulación glenohumeral y en la articulación acromioclavicular que tenemos justo por encima. La curiosidad de estas 2 articulaciones es que tienen una cápsula fibrosa, que no es más que la fusión de las estructuras ligamentosas y tendinosas de la articulación. Para hacer una valoración lo más esquemáticamente posible para nosotros y desde el punto de vista arterial, lo que hacemos es que vamos a dividir la estructura capsular en 6 áreas, donde una de ellas corresponde a la articulación acromioclavicular, con las 6 arterias que aportan la irrigación. Y lo voy a mostrar, más que en un esquema, en las imágenes que nosotros estamos acostumbrados. Estaríamos con una inyección desde la arteria subclavia, que una vez que sobrepasamos el borde inferior de la escápula pasa a denominarse arteria axilar. Y ahora vamos a ir describiendo las 6 arterias fundamentales que se encargan del aporte de estas áreas capsulares. La primera de ellas sería la arteria supraescapular, seguida de la arteria acromial, que se origina un tronco común, que es el tronco toracoacromial. La tercera sería la arteria coracoidea, que se dirige hacia la apófisis coracoides y que es una de las arterias fundamentales en la técnica, porque se encarga de la irrigación del intervalo rotador, que es normalmente la zona dolorosa de los pacientes. Y después tendríamos 3 arterias circunflejas. La circunfleja escapular humeral anterior, que se va a encargar del aporte medial y anterior de la cápsula. La circunfleja escapular posterior, que se va a encargar de la parte lateral y posterior de la cápsula. Y la circunfleja escapular, que se origina con esa forma tan característica en bucle de la arteria subescapular y que se va a encargar de toda la irrigación de la parte anterior del cuerpo de la escápula. El drenaje venoso es mucho más simple. Vamos a tener la vena axiliar, la vena subclavia, a donde van a llegar 5 de estas arterias que os acabo de describir, y a la vena cefálica, que es donde va a recibir el aporte de la vena acromial. Dividimos la cápsula articular en estas 6 áreas, una de ellas la articulación acromioclavicular, y de medial a lateral empezaríamos por el intervalo rotador, que como os digo es una de las zonas que habitualmente es la patológica y la más dolorosa, la cápsula superior y el periósteo humeral, donde van a llegar a insertarse el tendón del supraespinoso, también un sitio que característicamente es doloroso, y en las zonas más profundas la fosa intertubercular y el receso axilar. En cuanto a la técnica, los criterios de inclusión para incluir a estos pacientes candidatos a embolización, valoramos que sea una patología dolorosa, que evaluamos en función de la escala analógica visual, donde 0 es ausencia de dolor y 10 es el máximo dolor, que tengan una limitación funcional del movimiento, que ahora os voy a mostrar imágenes de la exploración, y que no haya respondido al manejo conservador durante 3 meses. Estos pacientes, cuando acuden a una consulta, normalmente en la fase dolorosa prácticamente nadie les ha visto, porque, como os digo, hay mucho retraso en el diagnóstico, y hasta ese momento probablemente solo hayan recibido tratamiento farmacológico para aliviar el dolor. Una vez que ya empiezan en el circuito traumatólogo, rehabilitador, reumatólogo, pasaríamos a las infiltraciones de corticoides y asociar el tratamiento fisioterapéutico. Cuando la combinación de estos 3 manejos terapéuticos no ha funcionado es cuando la derivan a nuestra unidad. Como criterios de exclusión, ahora mismo solo tendríamos la rotura tendinosa completa, porque el resto de las lesiones asociadas al hombro doloroso las estamos tratando con embolización. En todos los pacientes realizamos una resonancia para valorar si existen signos característicos de inflamación capsular o bien si existen unos criterios de exclusión que nos impidan realizar la técnica. En cuanto a la técnica, realizamos una arteriografía de miembro superior con anestesia local por el acceso arterial que cada operador prefiera. En nuestro caso solemos utilizar el acceso femoral. Utilizamos un introductor de 5 o 6 French con un catéter diagnóstico de 5 o 6 French y un microcatéter, que habitualmente nos movemos entre 1,7 French y 2,4. Como agente embolizante utilizamos una mezcla derivada de imipenem-cilastatina, que es un preparado en polvo, que viene en la imagen, podéis ver cómo viene preparado el vial, en el que se unen 5 mililitros de contraste, ¿vale? Y cuando se genera esa mezcla, lo que obtenemos es un agente embolizante que nos recuerda a unas partículas
muy pequeñitas, normalmente alrededor de unas 40 micras. La medicación en sala pues, puede ir desde no utilizarla a pacientes pues, que están más ansiosos o más dolorosos y utilizamos el manejo analgésico habitual. Este sería un ejemplo de cómo preparamos el agente embolizante, cómo viene el vial en polvo, le añadimos el contraste y cómo luego pues, hacemos el slurring para pasarlo a una jeringa de menor calibre para inyectarlo por el microcatéter. La técnica la hacemos de forma ambulante, el paciente acude en ayunas, duramos unos 60-90 minutos, cuantificamos el tiempo de escopia y permanece entre 6 y 8 horas de vigilancia hospitalaria, incluyendo que hagamos la punción femoral, que es la más habitual, y tras estas horas de vigilancia el paciente se va a casa. Recomendamos la movilidad del hombro lo antes posible, lo que supone al día siguiente. Analgesia habitual sin dolor. Normalmente los pacientes cuando van al procedimiento ya tienen la revisión para que el servicio de rehabilitación les valore y puedan reanudar la rehabilitación lo antes posible, que la recomendamos en las 2 primeras semanas, y nosotros les seguimos en consulta telefónica y presencial. Os presento un ejemplo, un caso de una paciente de 50 años que tiene dolor y limitación funcional de hombro izquierdo, fundamentalmente en la rotación interna, y un dolor muy intenso con una evolución muy rápida. Como vemos, esta sería en la primera imagen una mezcla de flexión anterior y abducción. Lo que vemos es que no llega al plano de 90 grados. En la rotación externa no llega a alcanzar la nuca. Normalmente en estos pacientes la rotación externa es uno de los movimientos que están más limitados, y en la rotación interna, que normalmente tendríamos que alcanzar en condiciones normales T7, T10, pues llegaría a la región glútea. Esta sería la adquisición de resonancia de este caso. Es muy llamativo el engrosamiento de la cápsula en el receso axilar, que asocia edema en esta localización. En el intervalo rotador, aunque no tenemos amputación de la grasa coracoidea, sí que tenemos cambios inflamatorios en esa zona. Y en el estudio dinámico con contraste lo que vemos es una captación muy llamativa en el receso axilar, en el plano axial, y esto que sería el estudio dinámico en coronal, pues vamos a ver la intensa captación de la cápsula rodeando la articulación, ¿vale? De forma muy llamativa ahí en el receso axilar. Si esta imagen la correlacionamos con la imagen de la arteriografía, lo que nos va a llamar mucho la atención es la zona de teñido en el receso axilar, que se correspondería con esta imagen que os acabo de poner de la resonancia, y también un área de teñido patológico que estaría en el intervalo rotador y en la cápsula superior. Normalmente, cuando tenemos los focos arteriales de teñido patológico, los vemos así en la inyección diagnóstica desde el catéter, pero cuando nos metemos con el microcatéter solemos ver de forma asociada que con ese teñido intenso en fase arterial se suele acompañar de un drenaje venoso que es precoz, que ya estaríamos viendo aquí el drenaje venoso hacia la vena axilar. Esta sería la inyección del imipenem con contraste en la circunfleja humeral anterior, ahí en la zona del receso axilar, y esta sería la inyección desde la coracoidea y desde la arteria acromial. Esta sería la arteria acromial, que se dirige a la articulación acromioclavicular y a la musculatura deltoidea, y vemos cómo en la zona del intervalo rotador tenemos un área de teñido patológico que una vez que hemos realizado la embolización, bueno, pues ya ahí dejamos de verlo. Como voy un poco mal de tiempo, voy a acelerar un poco para que me dé tiempo. Perdona, Ana, el tiempo sí, ya ha concluido, si quieres. ¿Ya? Ah, bueno, pues si queréis preguntarme algo, ya no me da tiempo a acabar la charla. Si quieres terminar presentando el caso, quieres terminar de presentar este caso. Venga. Bueno, aquí podéis ver la arteriografía, la inyección previa y la postembolización. Vemos cómo de forma llamativa vemos el teñido en las ramas subcutáneas, que eso bueno, lo asociamos a dos motivos. Uno de ellas, tenemos hielo tópico antes de la inyección del imipenem en las arterias, que tienen también arterias en tránsito cutáneas, y también la redistribución del flujo. El hecho de que estés embolizando unas arterias más proximales puede hacer que haya más flujo distal. Esta es la evolución de la paciente en la exploración a los 3 meses. Ahora ya lleva 6 meses embolizada y ahora la recuperación de la movilidad es completa. Y bueno, para no mostraros los resultados nuestros y publicados, daros las conclusiones.
que tenemos 6 arterias con 6 áreas capsulares, que la técnica consiste en una arteriografía y embolización del miembro superior, que lo que sabemos hasta ahora es que aporta buenos resultados clínicos en cuanto a disminución del dolor y al aumento de la movilidad, pero que no existen casos control para poder compararlo, que tenemos una baja tasa de complicaciones porque la técnica es relativamente sencilla y que debe ser considerada como una alternativa terapéutica. Y gracias por vuestra atención.